Apreciados y amados hermanos, estamos al final de la carrera y sabemos que nosotros no tenemos que correr apresuradamente, porque el que corrió para la eternidad es nuestro Señor Jesucristo. Y cuando el Señor Jesucristo corrió por nosotros, nos dio una liberación totalmente espiritual. Pero para lograr una liberación espiritual, cada uno de nosotros tenemos que tener una guía direccionada por el Espíritu Santo, registrada en la palabra, para poder agarrar esos hechos que el Señor hizo a través de su Espíritu Santo, guiando a los apóstoles, guiando a sus discípulos, para llegar al final de una carrera victoriosa, como nosotros le estamos haciendo en este día. Y para eso, nosotros tenemos como base Hechos 5:42, porque esto es lo que hemos venido haciendo día tras día durante este año, y es sorprendente cómo el Señor hizo captar nuestra atención en cada una de las cosas que Él estaba realizando en cada uno de los hogares donde nosotros nos reuníamos. Pero no era una reunión casual, no era un discipulado ordenado por hombres, sino seguíanos la huella de nuestro Señor Jesucristo, que nos mostró el Espíritu Santo para poder ir atrás de ella. Y dice la palabra, día tras día en el templo, de casa en casa, no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de Jesús el Mesías. Este es el centro de la obra de Dios. Y en base a ese centro, nosotros empezamos a desarrollarnos de una manera en la cual nosotros teníamos que experimentar lo que el Espíritu Santo hizo en el libro de los Hechos. Porque no solamente los evangelios habíamos visto al Señor Jesucristo a través de portentos, señales y maravillas, sino ahora mirábamos a los discípulos del Señor Jesucristo que le seguía. El poder del Espíritu Santo estaba dentro de ellos y se estaba manifestando de una manera totalmente sobrenatural. De esta manera, nosotros iniciamos y estamos terminando el año 2023. Día tras día hemos estado en casa enseñando y anunciando las buenas nuevas del reino a través de diferentes lecciones, a través de diferentes temas que el Señor nos iba enseñando, revelando, para que nosotros la agarráramos, esa revelación, la amasáramos y luego la entregáramos ya procesada a aquellos que están recibiendo el discipulado. Hemos finalizado este año, quiero comentarte, con muchos milagros tan vívidos que impactaron la vida de todos. Y muchas personas y hermanos, sobre todo, fueron impactados aquellos que recibieron el milagro. Y esos milagros que nosotros tenemos, que vimos, los valoramos, porque varias personas, quiero decirte, que fueron rescatadas de quererse suicidar. Y de esa manera, de esa forma, Dios ha venido levantando la iglesia Espíritu y Gracia. De esa manera tan sobrenatural, porque nosotros teníamos que agarrar un patrón. Nosotros teníamos que agarrar una manera, y la manera espiritual que nosotros tomamos es eterna, no vence, no tiene tiempo, porque esa estrategia, esa manera en la cual el Señor mostró cómo debería ser su obra, quedó registrada en la eternidad porque salió de su corazón. Y de esa manera la iglesia Espíritu y Gracia
empezó a crecer y a ser levantada por medio del Espíritu Santo a otro nivel. Y fueron levantados impresionantemente, porque así le pareció al Espíritu Santo, como en el libro de los Hechos capítulo 13, que dijo el Espíritu Santo: apartarme a Saulo y a Bernabé para la obra del ministerio. De la misma manera vino el Espíritu Santo y dijo: apartarme a Josué Contreras y a Alejandro Maldonado para la obra del ministerio. Ese llamamiento, estábamos en una montaña de oración y estábamos con el apóstol. Y él me habló: mire, profeta, me dijo, ¿qué va a hacer con la transición que Dios está marcando para estos tiempos? Y él me dijo: es necesario, me dijo. Cuando me dijo es necesario, yo entendí que no era él, era el Espíritu Santo, que me dijo: es necesario levantar a Josué como pastor, porque anteriormente ya el Señor me había dado una sugerencia por un hermano que me dijo: mire, a Josué hay que ponerlo a predicar. Pero en esta ocasión ya no era el hijo del pastor el que iba a predicar, porque Dios lo iba a levantar como un pastor. Y lo hicimos. Tuvimos una gran celebración y se levantó el pastor José Contreras y el obrero Alejandro Maldonado. Y luego siguieron viniendo cosas sobrenaturales, como la inauguración de la iglesia de Monte Sinaí en el parador Chiric Cruz. Y fue algo que totalmente tocó nuestros corazones, porque nos vimos sorprendidos por la visitación del Espíritu Santo. Y hemos venido recibiendo milagros continuos. Por ejemplo, personas que no tenían trabajo, que habían tenido muchos años sin tener trabajo, de repente aparece el Señor y los envía a trabajar. Personas que fueron sanadas de cáncer. Milagros, conversiones durante los discipulados virtuales. Milagros que se dieron en Chile, porque allá tenemos también una obra que se está levantando en un centro en el cual se están tratando niños autistas. Y allá tenemos nosotros al hermano Ariel Zapata, que está atendiendo y levantando esa obra de una manera impresionante. Si les contara todos los milagros que han habido en esa organización, se quedarían totalmente impactados. Había un niño que nunca había hablado, que era autista, y que le daban una terapia de equinoterapia, es decir, con caballos. Y lo estaban llevando paso a paso, cuando de repente al instructor se le cayó la pelota y el niño soltó la voz y dijo: ¡la pelota! ¡Recoja la pelota! ¡Recoja la pelota! Y el instructor impactado y los padres llorando, porque por primera vez habían visto hablar a su hijo. De la misma manera, nosotros miramos cómo de los Estados Unidos nos han llamado y reportando los milagros. Un niño, por ejemplo, aquí en la ciudad donde nosotros vivimos, que tenía dengue hemorrágico y que sus vasos sanguíneos se estaban destruyendo y la hemorragia no se detenía, y aparte de eso los glóbulos blancos no producían la hemorragia necesaria. Oramos insistentemente presentando al Señor un niño de 10 años. Imagínate cómo estaba la mamá cuando yo la llamaba y ella derramaba su corazón delante del Señor. Eso fue impresionante, hermano, porque el Señor atendió la voz de la oración de todos los que oramos, porque no solo oró el pastor, sino fue un equipo de oración que se armó por el Espíritu Santo y se alcanzó la victoria en este niño. Y este año que está finalizando se bautizó una familia
junto con su colaboradora. Ese es impactante porque el Señor se está moviendo de casa en casa, llevando la palabra y el ministerio del Señor Jesucristo, en la cual Él convierte los corazones de aquellos que están necesitados. Y todo se desarrolló a través del ministerio de la profeta Araceli de Contreras en el ayuno y la oración que se desarrolló todos los miércoles de 10 a 11. Y ha sido impactante la respuesta que han habido, y también en los discipulados que se han dado los jueves en la noche a partir de 8 a 9 de la noche. Entonces yo te digo, cuántos milagros han acontecido, y queremos agradecer a los Señor por los miembros de la Iglesia Espíritu y Gracia, porque cada uno de los colaboradores, hermano, ellos se han mantenido firmes en el ayuno, en la oración, en las oraciones de la mañana y en las oraciones de la noche. Entonces, ¿y en qué nos basamos? Porque ahí es donde empieza la pregunta. ¿Cómo lo hicieron? ¿En qué se basaron? ¿Se les ocurrió? ¿Pensaron? No. Había algo que estaba escrito en el libro de los Hechos, y en el libro de los Hechos uno se queda impactado porque viene la palabra y empieza a hablar. Y dice en Hechos 4:26, adoraban juntos en el templo cada día y se reunían de casa para la cena del Señor y compartir la comida, y con gozo y con generosidad. Entonces es impactante. Empezamos a practicar cada uno de esos hechos. Nos hemos reunido con los hermanos en diversos lugares, buscando lo que el Señor tiene para nosotros y deseando, anhelando que el Señor se siga moviendo de una manera sobrenatural, en la cual el Señor hace lo que Él quiere, y nos lo mostró a través del libro de los Hechos. Y dice, todo el tiempo alabando a Dios, disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Porque yo te digo, nosotros tenemos con hermanos que nos reunimos, salimos a comer, tenemos comunión, y eso es lo que Dios quiere. Pero no tenemos que perder la vista que esa comunión es una relación espiritual, no con el pastor, ni con los profetas, ni con el pastor Josué, sino es una comunión de Jesucristo con las familias que Él está visitando, porque muchos dicen, ¿y cuándo va a llegar Jesucristo a mi vida? Pues ya llegó. Cuando llega un hermano, cuando llega el pastor, te escucha tus necesidades y ora por ti. No es el pastor, no es el líder, no es el obrero, sino es Jesucristo que llegó a tu casa, pero lo tienes que aprender a ver y a discernir. Entonces dice que cada día el Señor agregaba de esa misma manera los que deberían de ser salvos. Y esta es nuestra historia. Esta es la historia que nosotros estamos viviendo en Espíritu y Gracia. Entonces, yo te digo, tuvimos un milagro sobrenatural. Y decía de la siguiente manera, o te lo voy a poner en pantalla para que, mira, esto lo copié del WhatsApp. Mira lo que dice la palabra. Bendecido día a todos. Eso le escribió una hermana. Pero mira el trasfondo de lo que va a acontecer. Les pido sus oraciones por la vida de Gerardo, que iba para El Salvador con su familia y tuvo un accidente. Pero no era un accidente, era un terrible accidente. Y hace 30 minutos y ya van en la ambulancia y va muy mal. Oremos por su vida. En ese momento me entra, porque yo estaba en el estudio orando, leyendo la palabra cuando me entró el WhatsApp. Y en ese momento levanté la bocina del WhatsApp y mandé una oración. Una oración para todos los colaboradores, hermanos y obreros
de espíritu y gracia y todos empezamos a orar. Pero luego contesta en la noche la hermana: buenas noches y muchas gracias por estar pendientes. El Señor lo salvó ayer. Antes que el pastor orara, él no tenía pulso. Sé que el Señor le concedió la vida nuevamente y ahorita está en el quirófano y lo están operando del brazo y la muñeca. Pero eso no se queda ahí, porque mira este otro chat. Eso fue al día siguiente. Ahora vamos a ver el parte de la policía, porque la policía fue a ver el accidente, vio a Gerardo, que estaba muy golpeado, muy dañado, y este es lo que dice. Quiero compartirles algo que necesito sacar de mi corazón. Quiere decir que la hermana estaba preocupado por su amigo y por su familia, ¿verdad? Pero saber que alguien muere, hermanos, en un accidente y que va la esposa y que van los hijos, ese es desesperante. Y dice, y ayer fuimos a la delegación de la policía y me contaron lo que vieron. ¿Quiénes? Los agentes de policía. De su lado me dijeron que ellos reportaron que Gerardo había fallecido. Eso es lo que vi, dice la esposa, y lo que escuché, y por eso no me dejaban acercarme a él, y yo no quería dejarlo ahí y aceptar que mi esposo había muerto. Dice, y eso, y mi grito de auxilio al grupo ese, porque sé que hay muchas personas en ese grupo que me podrían ayudar a orar. Este es impactante, hermanos, cuando uno ve el milagro de una persona que llega a la policía, lo toma el pulso, mira su aliento y lo dan y levantan el acta, dando fe que la persona había muerto. Pero la oración del justo puede mucho, y en esta oración participaron gran cantidad de personas. Y cuando vemos la respuesta al otro día, hermanos, me decía la hermana que mandó el WhatsApp: hermano pastor, ¿qué pasó ahí? Yo le dije, fue el momento oportuno que el Señor tuvo misericordia, porque Él lo único que quería era alguien que se parara en la brecha y que mandara los WhatsApp para que todos oráramos, porque la oración del justo puede mucho, y cuando oramos todos, porque no fui solo yo, el Señor reprendió al espíritu de la muerte y le devolvió la vida al alma que estaba fallecida. Eso es impresionante, hermanos. Y quiero decirte, ¿cómo vamos a iniciar el año 2024? Debemos ocuparnos en este año 2024, porque así lo está guiando el Espíritu Santo para poder edificar a tu vida. Y tú que estás necesitado y necesitas un milagro en tu vida, venga ese milagro a través de los siguientes recomendaciones que te vamos a hacer. Debemos ocuparnos de la palabra, del ayuno y la oración. Y en ese ayuno y esa oración vamos a abarcar varias cosas. Leer la palabra. No solamente leerla, orar y interceder, sino también estudiarla, meditarla, practicarla y también enseñarla, como se hizo en el libro de los Hechos. Ese fue el principio. Y esos son los principios que nosotros hemos seguido durante estos tiempos en el cual el Señor se está moviendo con su poder, con su amor, con su gracia, con su bondad y su misericordia. El evangelio que vivimos es totalmente lindo, hermanos. Es algo inexplicable, con sus bemoles. Pero al final, cada uno de esos problemitas o problemotas o problemas que parecen que no tienen la solución, el Espíritu Santo toma el control y nos da la victoria. Aunque encontramos
toda esa clase de problemas en el camino, todas las cosas tienen un grado de dificultad y eso lo tenemos que saber, pero con el ayuno, la oración, la intercesión, y el Señor dice además, clama a mí y yo te voy a responder. Eso trae un crecimiento espiritual y una madurez espiritual, porque a través de ella, de ese crecimiento, de ese compungir del corazón y del alma, viene el Espíritu Santo a respondernos a través del libro de los Hechos, diciéndonos qué tenemos que hacer, y encontramos la victoria constantemente y permanentemente. Mira lo que dice la palabra en Hechos 1:2. Teófilo, en el primer libro te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. La iglesia actual únicamente tiene el conocimiento, tiene la parte teórica, pero no tiene la parte práctica. El Señor Jesucristo siempre mostró la práctica y después les enseñó la teoría. En pocas palabras, Dios ama a los hacedores, no a los conocedores, porque la palabra, mire hermana, la palabra sin accionarla es muerte, pero la palabra accionada es vida y vida en abundancia. Hasta el día que fue llevado al cielo, después de haber dado a sus apóstoles escogidos instrucciones adicionales. ¿Y por quién? ¿Y por medio de quién le dio las instrucciones adicionales? A través del Espíritu Santo. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a saborear, a disfrutar. La palabra de Dios, porque la palabra de Dios que Dios nos está dando, nosotros tenemos que empezarla a saborear y a disfrutar. Nosotros tenemos que saber que estamos en medio de una guerra espiritual. El alma y el espíritu humano necesitan crecer y madurar a través de los dones, de los sentidos espirituales. Pero ¿para qué son los dones y los sentidos espirituales? Para poder navegar en la dimensión espiritual y estando en la dimensión espiritual empezar a compartir, a empezar a impartir, empezar a activar, empezar a enseñar. ¿Y para qué? Para que equipar a todos los que están participando dentro de la obra, porque la obra es equipamiento. El equipamiento viene a través de la palabra, el conocimiento de la palabra, pero si no hay acción, se quedaron únicamente con la palabra que mata. Pero si la pusieron en acción, tienen la palabra que da vida. ¿Y para qué sirve todo eso? Pues sirve para edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, en cada uno de estos factores que son necesarios, en este año nuevo es urgente ministrar todos aquellos que necesitan un milagro de Dios. Por eso estamos en este último día ministrando la palabra y diciendo, ¿necesitas un milagro? Tienes que estar apuntando lo que Dios trae. Tienes que estar presente, porque nosotros hoy queremos activar el poder del Espíritu Santo que va a manifestar. Vamos a activar los grupos familiares en el 2024 para que cuando lleguemos a las reuniones estén coronadas de señales, portentos, señales y maravillas. Aquellos que probaron a la ciencia médica y probaron de todo, pero no alcanzaron la respuesta, para ti hay un milagro. Para ti hay una respuesta de consolación, una respuesta para que tu hogar se reconstruya, para que vuelvan a la unidad familiar y disfrutar todo lo que Dios tiene para tu vida. Y les decimos, es necesario confirmar que Dios es todopoderoso. ¿Lo crees en tu corazón? ¡Qué bendición si lo crees en tu corazón! Porque de la abundancia del corazón tiene que hablar la boca. Hay quienes tienen una boca santa y hablan de muchas cosas, de muchas maravillas, de mucho,
Pero yo te digo, estás usando específicamente tu boca para exaltar y glorificar al Señor en medio de todos los lugares donde te encuentras o en todos los lugares donde Dios te da influencia. Eso es importante. Este año continuamente vamos a desautorizar y vamos a reprender al reino de las tinieblas para que ya no estén agobiando a las familias. Para eso los tenemos que equipar, para eso tienen que leer, meditar, escudriñar las escrituras, tienen que ayunar y tienen que orar para que el Señor se mueva de una manera sobrenatural. Porque esos elementos que te estamos entregando en este día, en este momento, yo te digo, son los que le dan la vía libre al Espíritu Santo para que opere en tu vida. Todas las tinieblas van a ser derrotadas. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Yo te diría, tenemos una gran guía en el libro de los Hechos. Y en el libro de los Hechos nosotros miramos en este momento lo que dice el libro de los Hechos. Escúchalo bien, pues, porque estamos activando en el nombre de Jesús Hechos 5:16, ¿verdad? Y mira lo que dice: multitudes llegaban desde las aldeas que rodeaban a Jerusalén y llevaban a sus enfermos y los que estaban poseídos por espíritus malignos, y todos eran sanados. Esta es la activación. Y todos serán sanados, todos serán liberados, todos obtendrán su milagro, todos obtendrán su respuesta, porque Dios está abriendo su corazón, está fluyendo por el Espíritu Santo para que llegue a tu vida la respuesta que necesitas. Yo te digo, la obra no se hace con el alma es preciosa, el alma que nos dio, pero esta alma tiene que ser formada a la manera de Cristo, con los pensamientos de Cristo, con el corazón de Cristo. ¿Y cómo lo logro? Leyendo la palabra, meditando en la palabra. Pero luego que leyó la palabra, pregúntese, ¿para qué la leí? ¿Qué fue lo que aprendí? ¿Qué es lo que debo de hacer ahora? Y el Espíritu Santo te va a dar la guianza anhelada que tú tanto necesitas. Sigamos pues, porque el Señor se quiere mover a través de la liberación, porque hay 3 aspectos que tenemos que ir aprendiendo con doble A, para que sepas que es un movimiento vivo que el Espíritu Santo nos da para encauzar de una manera efectiva en la dimensión espiritual, que trae el milagro de lo espiritual a lo natural. Número 1, liberación. Pero ¿qué liberación? Es una cosa, libre es otro, y la libertad son 3 cosas diferentes. Queremos nosotros hablarles de la liberación en el año 2024, la liberación de tu alma, la sanidad de tu alma, la liberación de tus finanzas, la liberación de la opresión que tengas, no importa cuál sea. El Señor es la respuesta. La liberación es el poder de Dios a favor de los necesitados. ¿Qué es liberación? El favor de Dios, el poder de Dios, la misericordia de Dios a favor de todos los necesitados. Porque el Señor dijo el último día de la fiesta: vengan a mí, aquellos que tengan sed, vengan y beban, porque de su ser van a fluir ríos de agua viva. Entonces nosotros te miramos que es necesario que romper las ataduras, las cadenas, romper los derechos legales, las maldiciones hereditarias, romper los grilletes y abrir las cárceles. Abrir las cárceles de todos aquellos que de alguna manera están estancados en su vida porque no han encontrado la manera de hacerlo. Pero el 2024, el Señor, a través del Espíritu Santo y tomando las normativas que el Espíritu Santo le pareció darnos en el libro de los Hechos, lo vamos a hacer en el nombre de Jesús.
Hablámonos de la liberación. La liberación es el poder de Dios a favor de los necesitados. Es el poder de Dios. Pero ¿qué es ser libre? Libre es el estado que una persona experimenta luego que fue liberado por un ministro de liberación. Yo te digo, la liberación con el perdón que quiera, pero no la puede hacer ningún ayatola, no lo puede hacer ningún sacerdote, lo tiene que hacer un hijo de Dios nacido de nuevo, lleno del Espíritu Santo, dentro de un ministerio, pero antes que él pueda operar la liberación, necesita haber sido liberado, porque como un cautivo va a liberar a otro cautivo, sino una persona que ha sido liberado de todo lo que había en su alma, ahora está capacitado para liberar a otros. Entonces, ¿qué es ser libre? Es el estado que experimenta uno que fue liberado. Pero también queremos ver el ministro de Dios tiene mucho que ver, porque el profeta, tanto como el pastor, aman a las almas y anhelan que las almas sean liberadas, porque esa es su mayor recompensa, mirar cómo Dios operó en la vida de aquellos que tenían una necesidad. Y lo hace a través de la unción, y lo hace a través de la autoridad, y lo hace a través del poder, y echa fuera los demonios. Demonios, te atamos, te cautivamos en el nombre de Jesús. No sé lo que está pasando en tu casa, pero el poder ya se desató, la unción ya se desató. Entonces los demonios que te están oprimiendo, y al final de este año le decimos, te atamos y ligamos en el nombre de Jesús. Te llames como te llames, y en cualquier dimensión que has operado, te atamos, te ligamos y te echamos fuera en el nombre de Jesús, para que mis hermanos en el nombre de Jesús tengan una victoria importante en el 2024. 365 días en un proceso glorioso que Dios los va a llevar de gloria en gloria. Pero el ministro que ministra liberación o sanidad interior tiene que tener una mente renovada, tiene que haber sido liberado y tiene que tener el poder de la palabra de Dios en su lengua y la unción para liberar a otros. Entonces yo te digo, este es un proceso lindo, precioso, que se desarrolla a través de los dones del Espíritu Santo y se manifiestan en cada uno de los discipulados que nosotros estamos llevando a cabo. Se rompen las ataduras, se rompen las maldiciones, se rompen los hechizos, se rompe la magia de los nahuales, porque los nahuales están presentes, pero nosotros atamos y ligamos todo espíritu de nahuales en el nombre de Jesús. Uno de los requisitos para poder recibir liberación es desearlo, anhelarlo. Porque si una persona no quiere ser libre, entonces solamente estamos perdiendo nuestro tiempo. Entonces, nosotros miramos ciertos aspectos. ¿Qué libertad? Ya vimos qué liberación, qué es ser libre, y ahora miremos qué es la libertad. Libertad es el beneficio que recibió la persona para caminar en libertad, para honrar y darle gloria a Dios. Pero no es solamente con la boca, es con sus hechos, es con sus pensamientos, es a través de su corazón para que fluya el Espíritu Santo. ¿Cuántos dice, úsame Señor, pero yo te diría, ¿has dejado tu lenguaje altanero? ¿Has dejado tu orgullo, tu arrogancia? ¿Has dejado tus capacidades para que el Espíritu Santo tenga una cancha libre donde poder fluir? Entonces yo te digo, luego de la liberación, la libertad, y nosotros si miramos en la persona libre, la persona no se puede quedar ahí. Ella no puede quedarse estancada, porque tiene que crecer y madurar para servir
al Señor no debe de quedarse estancado, sino que debe involucionar, debe de cambiar, debe de crecer, debe de madurar en el nombre de Jesús. Y eso es algo importante, porque no puede decrecer, sino tiene que crecer y madurar para servir y involucrarse en las cosas de Dios. Porque muchos dicen, todo me es lícito. Sí, papito, todo te es lícito. Y podés hacer lo que querrás, pero no todo te conviene. Tú querés hacer. Porque tenés que ver que en lo que quieres y lo que practicas no estás dando derechos legales para que vengan los demonios y los espíritus inmundos a quererte atormentar durante la noche en tu trabajo, en tu manera de pensar, que reaccionas como un carro viejo que cuando quiere arranca y cuando no, no. Yo te digo, acepto que seas un carro viejo en bajada y sin freno, yendo en pos de nuestro Señor Jesucristo. Eso es importante, porque yo te digo, nosotros tenemos el derecho de elegir nuestro futuro espiritual, emocional y económico. Y nosotros nos tenemos que centrar en eso. ¿Cuál es mi futuro espiritual? ¿Qué tengo que hacer para alcanzarlo? Tengo que crecer, tengo que madurar, tengo que llevar la palabra. Porque hay quienes fluyen en un puño de cosas. Hermano, yo me quedo maravillado con la ciencia, yo me quedo maravillado con los que son ingenieros, con los que son médicos, pero alguna vez han puesto su oficio en la dimensión espiritual para que Dios fluya y vean los milagros que Dios va a hacer a través de usarlos. La liberación es el poder de Dios a favor del necesitado. Te lo vuelvo a repetir para que lo apuntes, porque esta prédica también tiene una enseñanza, pero también tiene una activación. La activación de la liberación a través del poder de Dios a los necesitados. Eso es lo que estamos activando. Y estamos activando al libre. ¿Qué es el libre? Es el que experimenta la liberación. Eso es. Pero ¿qué libertad? Es el beneficio. Tú vas a recibir el beneficio en el 2024, el beneficio de caminar en libertad para honrar y glorificar el nombre de Dios. Ya estás encaminado ahí, entonces mirarás portentos, señales y maravillas, porque estamos caminando en el libro de los Hechos y la manera en que Dios lo quiere hacer. Yo te digo, siento la presencia de Dios y es maravilloso sentir la presencia, la unción, porque este es lo que necesito tener, porque es el respaldo en la cual Jesucristo está diciendo, yo estoy aquí contigo, yo te apoyo, nunca te voy a dejar, nunca te voy a desamparar, siempre te voy a sostener con la diestra de mi justicia. Y esta es parte de la activación que Dios te está dando. Te dice, no te voy a dejar el 2024, te voy a sostener, pero tú tienes que poner de tu parte. Porque en los libros de los Hechos se dieron varios tipos de liberación, porque toda liberación es diferente. Hay grados de liberación, porque no es lo mismo ser liberado de un espíritu inmundo o demonio que de una potestad o de un ángel caído. Eso lo tenemos que aprender. La liberación, nosotros miramos que tiene diferentes naturalezas, posiciones y funciones, y de acuerdo a la naturaleza de la posición y la función, el Espíritu Santo da el discernimiento para poder liberar a las personas. No todas las liberaciones son iguales. No se puede echar fuera en el nombre de Jesús cuando tú no sabes lo que estás haciendo. Porque el espíritu inmundo te va a cachar. Se sujeta al espíritu inmundo, pero como no llevaba la consistencia de la formación, de la capacitación, del equipamiento, entonces él no te hace caso, porque
Mira, el peor enemigo de las tinieblas es un cristiano consagrado. La liberación no tiene la misma manera ni tampoco el mismo método. Todos piensan que es un método. Yo me daba cuenta con un hermano que luego que fue ministrado, él quería aplicar lo mismo que se le hizo a los demás, y eso no es así, hermanos. Para eso tenés al Espíritu Santo que te guía, que te revela y que te enseña lo que tienes que hacer. Recordemos que los espíritus inmundos fueron creados con el propósito, ¿verdad? Con un propósito, pero yo te digo, hay ángeles caídos, pero hay ángeles que están parados. Los ángeles parados fueron criados con el propósito de servir a Dios. Pero hubieron muchos ángeles parados que se rebelaron y cayeron de la gracia de Dios, cayeron de donde Dios los tenía, y estos se convirtieron malos, influyen cosas malas. Ellos siempre están operando desde las tinieblas. Cayeron, y cuando cayeron les cambiaron el nombre. A los ángeles les cambiaron los nombres. ¿Cómo se llamaba Satanás? Luzbel, hijo de la mañana. ¿Y cómo se le llama ahora? Enemigo de Dios. Que enemigo de Dios quiere decir Satanás. Satanás quiere decir enemigo de Dios, el rival de Dios. Entonces nosotros miramos que nosotros tenemos que tener ese conocimiento, que todos estos ángeles que cayeron les cambiaron el nombre, pero cuando les cambiaron el nombre de Luzbel a Satanás fueron totalmente degradados y su condición celestial cambió, porque ahora estaban en una posición de maldad. Entonces yo te digo, las personas liberadas deben de aprender cómo mantener su liberación. Esto es importante. ¿Cómo vas a mantener tu liberación? ¿Siguiendo con tu vida anterior? ¿Siguiendo viviendo como vivías? No, ahí no puedes mantener tu liberación. Porque la liberación hay que cuidarla con temor y temblor. Porque si el Hijo de Dios te hizo verdaderamente libre, es para que tome las decisiones adecuadas y correctas para tener una vida victoriosa. No evalúas la unidad de tu familia, el amor de tus hijos. Esos son grandes. Tener un empleo para poderlos sostener. Pero todo eso lo da Dios. Pero las consecuencias de darle la espalda al Señor son terribles, hermano, porque muchos le dan la espalda al Señor o le quieren jugar la vuelta a Dios. Y dice la palabra, no os equivoquéis.